Hoy vamos a continuar nuestro estudio de energía y potencia, iniciando pues precisamente con, trabajo y energía, iniciando con potencia. Estos son dos parámetros, van a tener potencia y eficiencia. La idea es que también los tengamos en cuenta para medir algunas particularidades del trabajo realizado por una partícula. Entonces, ¿qué es la potencia? Entonces, la potencia es la capacidad generada por la acción del trabajo. Por la acción del trabajo. Sí, muchas veces nosotros encontramos qué tan potente es una máquina, qué tan capaz. La potencia, nosotros la medimos a través de una unidad que ustedes conocen, que se conoce como los watts. Los watts. Entonces, ¿qué relaciona la potencia? La potencia es igual a la cantidad de trabajo sobre el tiempo empleado. Entonces es indispensable que nuestros ejercicios o lo que vayamos a tratar nos den el tiempo. Pues sin esa unidad de tiempo no podemos calcular potencia. Entonces de esta manera tenemos que potencia es watt igual a cantidad de trabajo, que la cantidad de trabajo la tenemos en ¿qué? En joule sobre segundos. Entonces ahí tenemos los watts. Vámonos con un ejemplo sencillo. Entonces dice, una carga de 40 kilogramos se eleva hasta una altura de 25 metros. Si la operación requiere un minuto, encuentre la potencia. Encuentre la potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar o que debemos conocer? El trabajo realizado. Entonces, Y el, necesitamos alzar. Señora. y el tiempo empleado. ¿Y el tiempo? El tiempo no lo dieron nadie. Nos dicen que requiere un minuto. Profe, una pregunta, yo no lo escucho, ¿por qué? No, pero sí está funcionando porque yo tengo aquí otra cuenta y sí me escucho bien. Profe, pero ese minuto hay que pasarlo a segundos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces veámoslo. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. No. Sí, señor. Listo, bien. Entonces tenemos, primero encontrar el trabajo. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Pues como necesitamos alzar una carga, de 40 kilogramos. De 40 kilogramos desde el piso hasta una altura de 25 metros. Entonces, ¿cuál es la mínima fuerza que debemos levantar? Pues ese mismo peso. Entonces, podemos encontrar la fuerza como masa por gravedad. Pues acá tenemos la masa 40 por 10 por el coseno de alfa. Como es hacia arriba, el vector fuerza está hacia arriba y el vector desplazamiento también. ¿Qué ángulo están formando? 0 grados. Entonces, de esta manera tenemos 400 por coseno de 0. O sea que tenemos 400 newton. Perdón, nos falta multiplicar por el desplazamiento.
por el desplazamiento, que son 25 metros. Coseno de 0 por 25. Entonces tenemos 10.000 joules. 10.000 joules. Listo, ya tenemos el trabajo. Ahora, ¿qué? Pasamos esos minutos a segundo. Entonces, un minuto, ¿cuántos segundos? 60. De esta manera tenemos que la potencia es igual a ¿qué? A 10.000 joules sobre 60 segundos. Y tenemos de esta manera 166,677 watts. La simbología de la potencia es la P mayúscula. La P mayúscula. Listo. Esta es una unidad o una medida que también nos sirve para ver cuánto trabajo realiza una máquina. Otro parámetro que tenemos es la eficiencia. La eficiencia. Este parámetro se mide con el fin de ver qué tan eficiente es una máquina. En el mundo no hay ninguna máquina, no hay ningún dispositivo que tenga una eficiencia del 100%, ¿sí? Obviamente, entre mejor sea la máquina en cuanto a sus condiciones físicas, mejores materiales, mejores condiciones atmosféricas y físicas, pues la eficiencia va aumentando. ¿Qué significa esto? Entonces, la eficiencia la vamos a representar con esta letra que parece una N alargada, que se conoce como la letra griega nabla, ¿sí? El coeficiente nabla. Entonces, este coeficiente que relaciona la potencia útil sobre la potencia entregada. Potencia entregada por el 100%. Por el 100%. Entonces, este parámetro no tiene unidades, es adimensional. ¿Por qué? Porque si arriba tenemos potencia, que son los watts, y abajo tenemos potencia, que también son los watts, se nos van a cancelar, y si multiplicamos por 100, pues vamos a tener una cantidad, vamos a llamar una cantidad de X porcentualmente. Entonces aquí vamos a tener expresiones de 80%, 70%, bueno, diferentes medidas que nos van a medir la eficiencia. Entonces, veámoslo. Bien, entonces, veámoslo con un ejemplo sencillito. Profe, qué pena. Señora. ¿Qué sería potencia qué? Potencia. Potencia. Y Sí, el símbolo o sea, es la N. Una nabla se llama. Esto se llama no, en la fórmula, nabla. en la fórmula. Ah, aquí dice potencia útil. Ah, bueno, gracias, profe. Esto es potencia útil y lo de abajo es potencia entregada. Potencia entregada. Listo. Entonces dice, una máquina recibe una cantidad de trabajo de 300 joules, de los cuales pierde 60 joules. Determine la eficiencia. Determina la eficiencia. Entonces ahí nos dicen, una máquina recibe un trabajo de 300. Entonces podemos decir que esa es la potencia entregada, ¿cierto? Potencia entregada. Potencia entregada, 300 joules. 300 joules. De los cuales pierde 60. O sea que tenemos que la potencia útil serán esos 300 menos los 60 que se pierden.
240 joules. Entonces esos 60 se pueden deber a que ruido, vibraciones, calor, ¿sí? ¿Sí? Hace que se pierda 60 joules de energía y útiles realmente sean 240. Entonces ya podemos encontrar la eficiencia. Entonces la eficiencia son la potencia útil, ¿cuántos son? 240 joules sobre 300 joules por el 100%. Entonces tenemos que esta máquina tiene una eficiencia del 80%. Profe, Y de esa manera, pueden ser Hay las unidades curvas, que podemos usar. También puede ser tuyos, no necesidad de tener igual. espera, porque no les... ¿Cómo? tú lo que está acá. Pues sí, También nosotros es también una podemos usar Este está watts, o conformado sea, por una línea lo que es curva, de si potencia. lo notamos. Es que no le entiendo casi. Si quiere, escríbame el chat, hágame el favor. Profe, Señora. cuando dice que pierde, o sea, eso de ruido, vibración y calor, esas son las, o sea, lo que puede influir principal en la pérdida. Sí, esas pérdidas se deben a eso. Haga de cuenta que usted tiene un motor. Sí, digamos que cuando se va la luz nosotros podemos conectar un generador que funciona a base de ACPM de gasolina. Entonces, esa máquina o ese generador, por ejemplo, dice que entrega 1000 joules de energía, pero en realidad no va a entregar 1000 joules, porque al usted prenderla, por la vibración, por el calor, por el ruido que mismo genera la máquina, ya no va a entregar 1000 joules, sino va a entregar 900. Entonces, esas pérdidas, esos 100 joules que perdió esa máquina, son debidos a ¿qué? Al ruido, a la vibración, el calor. ¿Listo? Por eso es que yo les mencionaba que aquí en la eficiencia nunca vamos a tener un 100%. No hay máquina en el planeta que nos dé una eficiencia del 100%. Siempre hay una pérdida de algo. Las mejores máquinas están alrededor del 90 al 95%. De ahí no pasa. ¿Listo? En la vida real, ¿no? Bien. Una vez estos dos conceptos, entonces vamos a iniciar. Entonces esto es lo referente a trabajo. Sí, eso es lo que tiene que ver con trabajo. Entonces trabajo, potencia y eficiencia. Ahora vamos a pasar a energía. Listo, la energía. Entonces, la energía se define como la capacidad que tiene un cuerpo para producir cambios en Profe, ellos mismos. la compañera ya escribió en el chat la pregunta. Realmente, la miramos. Lo de potencia no tiene que estar en watts. Sí, claro. Ambas potencias están en watts. Ahí no es joule, perdón, sí, ahí no es joule. Aquí no es joule, sino watts. Sí, gracias. Y ahí es watts. Entonces, cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.
¿Listo? Entonces, esa es la definición física que tenemos de energía. La capacidad que tiene un cuerpo para producir cambio, ¿sí? Entonces, cambio de energía, debido a que a una velocidad o debido a una altura. ¿Sí? Ese cambio, esa aceleración, ese nuevo movimiento nos va a proporcionar una energía. ¿Listo? Entonces, una de las primeras energías que tenemos en el estudio se conoce como la energía cinética. Ustedes me imagino que ya la han escuchado. La energía cinética. Entonces, esta es una medida, más bien, una magnitud física escalar que expresa la medida cuantitativa del movimiento mecánico. De los cuerpos o las partículas. De los cuerpos o las partículas. Entonces es una magnitud, esto no es un vector, ¿sí? No tiene propiedades vectoriales, simplemente es una magnitud. Por eso aquí yo hago la salvedad de que es una magnitud física escalar, ¿sí? Que tiene una medida numérica y una magnitud. Ya la vamos a ver. Entonces, en la física se suele encontrar, o perdón, en los libros, en la literatura, en el internet, nosotros encontramos la energía como la letra E de energía. Pero para diferenciarla de otra energía que nosotros vamos a ver, le adicionamos aquí un subíndice, leyendo como E sub K, que va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado. Y ahí tenemos la definición de energía cinética. De energía cinética. Perfecto. Adicionalmente, con esta energía tenemos el teorema de la energía cinética. Teorema de la energía cinética. El cual afirma lo siguiente, que el trabajo es igual o está relacionado con el delta, que utilizamos la letra griega delta, de la energía cinética. Entonces el trabajo es un cambio cinética. Expresado en términos matemáticos adicionales, tenemos que la energía cinética es, o el delta, es igual a ¿qué? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces estos subíndices, E sub KF, refieren a energía cinética final y E sub KI refieren a energía cinética inicial. ¿Listo? Veámoslo con un ejercicio. Entonces, dice lo siguiente. Un cuerpo de 10 kilogramos sí, Belsi, yo ahorita la subo a YouTube. La subo a YouTube. Ahorita la subo a YouTube. Y ahí la van a tener disponible. Un cuerpo de 10 kilogramos, inicialmente en reposo, se mueve $5 metros
por la acción de una fuerza horizontal de 150 newton. Determine la velocidad final. Determina la velocidad final. Listo. Entonces, con la situación. Tenemos un cuerpo sobre una trayectoria horizontal, la cual debe moverse desde A hasta B, una distancia de 5 metros. Para recorrer esta distancia, se le aplica 150 newton. 150 newtons a esta masa, suficiente para moverla. Porque si encontramos el peso, tenemos 100 newton. Entonces esta fuerza suficientemente lo arrastra a esa distancia. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? ¿O qué es lo que debemos encontrar primero? Podemos encontrar que el trabajo, ¿cierto? El trabajo. El trabajo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Donde W es igual a ¿qué? A la fuerza. 150 por la distancia, 5 por el coseno de 0. 0. 0, perfecto. Tenemos un trabajo de 750 joules. Listo, perfecto. Una vez con ese trabajo, nosotros podemos utilizar ¿qué? El teorema de la energía cinética de E sub K, que es igual a ¿qué? A E sub K final menos E sub K inicial. ¿Sí? Es importante, al igual que cuando estábamos en movimiento rectilíneo uniforme y en movimiento rectilíneo uniformemente variado, la semántica, o sea, lo que nos habla el ejercicio. ¿Qué significa eso? Que si aquí nos dicen inicialmente en reposo, significa que no tiene energía cinética inicial, ¿cierto? Porque la energía cinética, recuerden, involucra velocidad. Entonces, en este caso, pues no tenemos velocidad inicial porque dice parte del reposo. Perfecto. Con esa salvedad, entonces tenemos trabajo 750. Energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Si estamos hablando de energía cinética final, pues por supuesto vamos a tener velocidad final. Despejamos, entonces nos queda 750 por 2 dividido en la masa. Para quitar esa raíz, ese cuadrado, aplico raíz y tenemos B sub F. Reemplazando nuevamente 750 por 2 sobre la masa que es de 10, tenemos un B sub F. ¿Sí? Entonces tenemos aproximadamente una velocidad final de 12,247 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, esa es una manera, un ejercicio en particular para encontrar la velocidad final. Profe, una pregunta. Señora. O sea, como no había como no había energía Sí, no había velocidad inicial, inicial. entonces no usamos esa fórmula, sino la de energía común, no la cinética. ¿Cómo así? No entendí. O sea, reemplazamos en la fórmula de... sí. Bueno, reemplazamos en la otra fórmula que es la de 1/2 y eso. Sí, es que ambas son lo mismo. O sea, esto es así igual. Mire, esto es igual. W. O sea, si tuviéramos todos los parámetros, esto sería así.
1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Pero como velocidad inicial es 0, entonces esto nos da 0. ¿Sí? Por eso, con esa palabra del reposo, solo utilizamos esa parte de la ecuación. ¿Listo? Coseno de Listo, 0. profe, gracias. Coseno de 0, ¿por qué? Porque yo tengo la fuerza, el vector fuerza en esta posición y el vector desplazamiento en la misma dirección. ¿Qué ángulo están formando? 0. ¿Y coseno de 0? 1. ¿Listo, Belcio? Profe, Bien, una perfecto. pregunta. Señor, ¿Estos ejercicios de energía cinética se presentan en movimientos rectilíneos o también se presentan en otros? también se pueden combinar. Se pueden combinar con acelerado, con uniforme, dependiendo de la particularidad del ejercicio. ¿Sí? Si nos hablan de aceleración, si nos hablan de que está uniforme y que después acelera. ¿Sí? Sí, ahí la combinación es múltiple. Ustedes se han dado cuenta más o menos que se combinan. ¿Sí? En ejercicios de parciales que ustedes han visto por ahí, se combinan. Un cuerpo va con movimiento rectilíneo uniforme, después sube una pendiente, entonces ahí ya vamos con trabajo, puede ser. Entonces, la combinación es múltiple, la verdad. Bien, bien. Adicional a la energía cinética, tenemos el otro concepto, que es la energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria. La vamos a representar con la letra E también de energía, pero con un subíndice de una P, haciendo referencia a potencial. Potencial. Entonces, esta energía potencial es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por la altura. Entonces, esta fórmula depende exclusivamente de la altura. Esa H es altura. ¿Qué significa? Que si un cuerpo se encuentra a nivel del mar, a nivel horizontal, pues no va a tener energía potencial. ¿Sí? Entonces ese es el parámetro de medida. ¿Listo? Veámoslo con un ejercicio muy sencillo. Entonces dice, un bloque de 2 kilogramos reposa en un edificio de 100 metros de altura. Calcule la energía potencial. Entonces tenemos la situación, un edificio, un bloque de 2 kilogramos, una altura de 100. Nos piden la energía potencial en ese punto, ¿no? Antes de que caiga, ¿no? O sea, en ese punto ahí. Entonces la energía potencial va a ser igual a ¿qué? A la masa, que son 2, por la gravedad, que son 10, por la altura, que son 100. Entonces ese bloque tiene una energía potencial de 2000 joules. 2000 joules. Así de sencillo. ¿Listo? Bien. Otra energía presente es Profe, la energía. Señora. ahí la gravedad es mejor trabajarla con 10, o sea, en esos casos. Sí. O sea, no es que sea mejor, dependiendo de lo que se hable, ¿sí? Puede ser que el ejercicio nos diga 9.8, ¿sí? Ah, ok. Pero independientemente, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, 9.8 o 10. 9.8 o 10, ¿sí? En los previos y quizzes que hemos tenido, hay estudiantes que utilizan 9.8, yo les valí, otros utilizaron 10, también les vale. Sí, ahí no tenemos como tanta
como tanta discusión con ese tema. Pero usted puede utilizar 10 o 8. Los cálculos son muy similares. La verdad, la diferencia en décimas es muy poca. ¿Sí? O sea, la diferencia se va a ver siempre, por ejemplo, si usted utiliza 10, un ejemplo, ¿no? Usted utilizó 10 y digamos la energía le da 5,95 Joule, por ejemplo, con gravedad 10. Pero usted lo hizo con 9,8. Lo único que va a variar es las décimas. Entonces puede ser que le dé menos, entonces puede ser que le dé 35. ¿Sí? Entonces la variación es muy poca, la verdad. ¿Listo? Bien. Otra energía que tenemos es la energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Esta energía está enfocada únicamente para los resortes. Energía potencial elástica. ¿Sí ven? Este elástico nos refiere solo a resortes. A resortes. La simbolizamos, bueno, aquí me queda un poco mal, como E sub PE, energía potencial elástica. La energía potencial elástica relaciona el coeficiente de formación del resorte y la distancia de deformación. Y es así, 1/2 de K por X al cuadrado, donde K es el coeficiente de deformación. Que va a depender únicamente de los materiales físicos de los cuales esté hecho el resorte, ¿sí? Si está hecho de acero, de aluminio, de cobre, bueno, dependiendo del material. Y X, la distancia deformada. Distancia deformada o elongada. O elongada. ¿Sí? Puede ser que se comprima el resorte o puede ser que se estire el resorte. Entonces ahí tenemos las dos situaciones. Pues esta energía no le vamos a dedicar mucho tiempo. La verdad, pues como es tan sencilla y solo depende de los materiales que esté hecho el resorte, pues no le vamos a dedicar así mucho tiempo. Listo. Una vez establecidas estas energías presentes, vamos a encontrar un concepto que se conoce como la energía mecánica. Energía mecánica. Que se denota como E sub M. E sub M. Energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es la relación entre energía potencial y energía cinética. En términos matemáticos, es la suma de energía cinética más energía potencial. Energía potencial. Si tuviéramos un resorte, entonces aquí sería más energía potencial elástica. ¿Listo? Sin embargo, nuestro estudio, nuestros ejercicios, lo vamos a enfocar solo a energía cinética más energía potencial, para que tengamos claridad ahí. ¿Listo? Una vez establecida esta energía mecánica, introducimos el concepto o dos conceptos. Tenemos dos axiomas o dos teoremas. Dos teoremas. Dos teoremas. Dos teoremas o principios. Tenemos el primer principio. Principio de conservación de la energía. ¿Qué dice ese principio? Dice, la energía no se crea ni se destruye
solo se transforma. Solo se transforma. Solo se transforma. Solo se transforma. Segundo, masa no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. Se redistribuye. Entonces, esos dos conceptos, esos dos principios, nos van a ayudar a solucionar listo. Entonces, estos dos principios nos ayudan a solucionar ejercicios donde tenemos fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas. Es decir, que aquí vamos a tener ejercicios donde no habrán fuerzas que disipen energía. O sea, van a conservar la energía. Van a conservar la energía. Y se establece que si un cuerpo en movimiento actúan solo fuerzas conservativas, su energía mecánica permanece constante para cualquier punto de la trayectoria. Para cualquier punto de la trayectoria. ¿Qué significa eso? Que durante el movimiento la energía se conserva. Porque no hay fuerzas que disipen esa energía o que hagan transformar esa energía. Listo, miremoslo con un ejemplo. Entonces tenemos un carro de 150 kilogramos, tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo en un punto A. En un punto A.
ubicado a 10 metros de altura. A 10 metros de altura. Y se desplaza hasta B. Hasta B. Dice, si durante el recorrido no hay fricción, determine la velocidad en el punto B. En el punto B. Determine la velocidad en el punto B. Listo, veámoslo. Entonces la situación es la siguiente. Hay un carro metros de altura. Y se va a mover desde A hasta B. Se va a mover desde A hasta B. Y se va a mover desde A hasta B. Entonces, nos solicitan encontrar, determinar la velocidad en el punto B. ¿Qué significa eso? Al final del movimiento. Al final del movimiento. Entonces, aquí nos apoyamos en el principio de la energía y fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué decimos? Que la energía mecánica de A en A es igual a la energía mecánica en B. Son iguales por el principio de la conservación de la energía. Y además que en están aplicando fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas. Entonces, a través de estas ecuaciones, nosotros podemos encontrar lo que nos solicitan. Entonces, la energía mecánica en el punto ¿a qué será igual? A la energía cinética A más energía potencial en A. Y la energía cinética, pero la energía mecánica en B, pues va a ser igual al que va a ser igual energía mecánica en B, perdón, energía cinética más energía potencial en B. Energía potencial en B. Entonces, en el punto A está presente la energía cinética y la energía potencial. En el punto A, perdón. ¿Por qué? Porque ahí nos están diciendo que tiene una velocidad, un carro en cuenta tiene una velocidad de 5
metros sobre segundo en un punto A. Si nos hubieran dicho que ese vehículo partía del reposo, no tendría energía cinética. Pero aquí nos dice que en el punto A tiene 5 metros sobre. En el punto B, tenemos energía cinética, pero como ya está a nivel del piso, el punto B, pues no va a tener energía potencial. ¿Por qué? Porque no hay altura. De esta manera tenemos 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado más masa por gravedad por la altura de A. ¿Igual a qué? A la energía cinética en B. Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? La velocidad en B. Entonces, aquí podemos factorizar M. Nos queda 1/2 de la velocidad al cuadrado más gravedad por la altura de A. Igual a 1/2 de la masa por la velocidad B al cuadrado. Por la velocidad B al cuadrado. Esta masa que está multiplicando pasa a dividir. Esas masas, como es la misma, se cancelan. No tenemos más masa, sino solo la masa del carrito. Y finalmente, Profe, una pregunta, ¿por qué ese 2? ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Ok, profe. Listo. Y ahora, pues aplicamos raíz. Entonces tenemos raíz de 2 por 1/2 de la velocidad al cuadrado más gravedad por la altura al cuadrado. Y encontramos B sub B de esa manera. Entonces tenemos 2 por 1/2 de la velocidad que es 5 más la gravedad que es 10 por 10. De esta manera tenemos 15 metros sobre segundo. Y de esta manera nosotros encontramos la velocidad solicitada en el punto B. En el punto B. Entonces, aquí no intervienen fuerzas no conservativas. ¿Qué significa eso? Que no hay fricción. Que no hay fricción. Que no hay fricción. Entonces, nosotros podemos aplicar el principio de conservación de la energía diciendo que en todo el movimiento la energía mecánica se conserva. Que la energía mecánica se conserva.
Listo, chicos. Preguntas. Yo lo hice por otro método y me dio 14. No, está muy lejos. O sea, ¿se vale? Sí, siempre y cuando le dé, no sé, 14, porque es que le dio muy lejos. 142. ¿Utilizó qué? 9.8. Bueno, ahí quería analizarlo, pero sí. Ah, sí, es que es 14 a 15. Sí, sí, no hay ningún problema. Porque la diferencia es de décimas. 0,6 algo. 0,0,0. Entonces no hay ningún problema. 0,60 y algo. Bueno, sí, ahí no hay ningún problema. Sí, ningún problema. ¿Preguntas? Profe, o sea que si no hay fricción, ahí sería que las fuerzas se conservan, ¿sí? Exactamente. Aquí solo fuerzas conservativas. ¿Y para qué otro tipo, digamos así, de inicio sabíamos que son fuerzas conservativas? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vemos fuerzas no conservativas. Es decir, la introducción de ¿qué? De fricción. Sí, vamos a ver ejercicios donde interviene la fricción. O sea, una fuerza no conservativa. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, chicos. Doy por terminada la sesión. Ya Profe, les qué envío el pena. ejercicio para el día de hoy. ¿Cuántos de carpetas deben haber en Drive? Usted nos dijo que nos decía hoy. Pues la verdad no tengo el cálculo, ¿sí? Yo el cálculo doy la otra semana, ¿sí? Pero más o menos, pero ya les digo más o menos cuántas rápidamente. Bueno, ya haciendo un conteo más o menos, deben reposar entre 10 y 11 carpetas en el Drive. Un promedio. Espera, que hice la cuenta mal. Espera, un momento. Deben reposar, ya hice la cuenta, deben reposar entre un promedio entre 12 y 13 carpetas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ah, listo. 12 y 13 carpetas. Profe, pero ahí van contando las del previo y las del quiz.
No, esas van Yo aparte. con el- Esas van aparte. yo con el proyecto Esas muy- van aparte. Entonces, yo las tengo. con esas serían 15. Un promedio entre 15 y 16 carpetas tienen que haber. Profe, pero igual, por ejemplo, hay personas que enviaron el quiz y el parcial por WhatsApp, creo, ¿sí? Sí, no, porque los que me lo envían yo se los subo. Y nosotros subamos a Drive. No que hayan Sí. los... ¿Sí? Ok. Sí, yo se los subo. O sea, las personas que me envían al WhatsApp, yo cojo y les se los subo. ¿Listo? Un promedio entre 14 y 16, mínimo 14 carpetas. Toca que revisen a ver qué ejercicios. Mirar qué persona está actualizada, cuál es la que tiene todas las carpeticas y le pregunten a él la información. Bien, chicos, ya les dejo el ejercicio entonces. Doy por terminada esta sesión.